Hola, cuando el mundo está entrando en una nueva era, impulsado por la pandemia del virus chino, del COVID-19, Bolivia está también entrando a una nueva era porque ocurre que de pronto ha desaparecido o se está muriendo un partido político que había tenido vigencia muy importante en Bolivia desde el 2006 hasta el 2019 y ahora se está desplomando. El partido del cocalero Morales, que ahora él vive en Buenos Aires, ese partido se está desplomando, dice Siglo XXI en su edición de esta semana, porque ocurre que, por ejemplo, para comenzar, se lanza a exigir al país, a las autoridades que se hagan elecciones lo antes posible, pero al mismo tiempo hace una anticampaña. Se muestra como una horda de asaltantes de hospitales, una horda de gente que va a interrumpir las carreteras, a cortar las carreteras, a impedir el paso del oxígeno por las carreteras. Es un partido totalmente desbocado. Y va a ir a elecciones así. O sea, no han entendido que una elección se hace cuando la gente apoya a un partido. Y este partido ha decidido, según dice el siglo XXI, hacer una anticampaña. Es decir, no voten por nosotros porque nosotros somos unos salvajes, ¿no? Más o menos es el mensaje, ¿no? Siglo XXI menciona el hecho de que en realidad parece que hay una guerra oculta, porque el gobierno había lanzado duros golpes contra el narcotráfico, había capturado grandes cantidades de droga. Y cuando más estaba aumentando esa campaña, los masistas, los del Partido del Cocalero, se lanzaron furiosos al ataque, como digo, inclusive asaltando hospitales. El hospital de Samaipata fue asaltado por militantes masistas. Entonces, dice el siglo XXI que esa guerra oculta podría consistir en que el gobierno ataca, controla, decomisa droga y como respuesta el MAS se lanza furioso a romper carreteras, a hacer caminar a la gente de rodillas en las carreteras bloqueadas, en fin, todo eso. Esa es una anticampaña, dice el siglo XXI. Y también habla siglo XXI acerca de los grupos armados que hay en Bolivia. Resulta que de pronto una especie de comando de supuestos guerreros del Partido del Cocalero han hecho una especie de demostración con unas metralletas muy modernas, unos fusiles rusos Kalashnikov, y han dicho vamos a ir a la guerra civil. Y entonces las Fuerzas Armadas se han callado, pero a las pocas horas han respondido diciendo que no se van a callar y que van a ir a encontrar a quienes tienen esas armas, porque son armas prohibidas en Bolivia y en el mundo en realidad. Son armas de guerra. Y al parecer, quizás porque el siglo XXI les había criticado, los militares dijeron vamos a ir ahora a cazar a esos guerreros del MAS. En la página 2, siglo XXI, habla de la política, de las perspectivas de las elecciones y revela, se anticipa un poco a las cifras, a los datos que da el periódico Página 7 sobre el virtual empate que habría entre Carlos Mesa y Arce con 23 puntos, las opciones de la gente que no ha tomado decisión, los indecisos se llama, 19%, la señora Áñez 14%, el señor Camacho 6% y Tuto Quiroga 3%. Y también menciona siglo XXI una otra encuesta que la divulgó el cocalero Morales cuando instruyó a sus seguidores desde Buenos Aires, les dijo, ¿qué están haciendo ustedes? Ocurre que cuando comenzaron las protestas teníamos un rechazo de 20% y ahora tenemos un rechazo de 58%. O sea que él tiene sus propias encuestas.
Ahora, cuando Raúl Garafulic, presidente del directorio de Página 7, estaba entregando estos resultados de la encuesta telefónica que mandó a hacer, dijo una cosa muy interesante. Dijo, bueno, aquí está, esta es la situación, está Mesa, Catacora empatados en el primer lugar, 23%, la señora Áñez 14% o 12%, dijeron después. Pero dijo una cosa muy interesante, dijo, pero en realidad el mejor candidato, el candidato que merecería estar en el gobierno de Bolivia se llama Tuto Quiroga, dijo Raúl Garafulic en una comunicación que se filtró también a las redes cuando estaba presentando a un grupo de amigos seguramente sus encuestas. En fin, o sea que ya hay encuestas, se está hablando de un empate en el primer puesto entre Mesa y Arce. Arce y Mesa, uno dice que son unos centavitos más, centavitos menos para uno y para otro. Después, siglo XXI habla de la situación de los programas económicos. Es decir, en este momento, cuando faltan menos de 2 meses para las elecciones, los partidos políticos tendrían que tener ya sus programas de gobierno, tendrían que haber propuesto al país sus ideas acerca de cómo va a ser la economía del futuro, que es, dice el siglo XXI, como dibujar un diseño desde cero, porque Bolivia está con una economía en cero. Es como si estuviera naciendo la República de Bolivia, salvo, dice, por la actividad del agro cruceño, que es el que produce el 72% de los alimentos de Bolivia. Pero nadie está mostrando qué es lo que se propone hacer en la economía en el futuro y hace una especie de observación un poco capciosa. Dice, y seguramente el MAS no está elaborando ninguna campaña, ninguna política económica. ¿Por qué? Porque no tiene esperanzas de gobernar, y dos, porque el señor Luis Arce Catacora seguramente no tiene ninguna idea de cómo se hace una política económica que no sea basada en el incremento súbito de los precios de las materias primas en el mercado internacional, que es lo que le ayudó a él y a su gobierno, al gobierno del cocalero Morales. Entonces, eso es lo que dice. La verdad es que se está agotando el gas, se está agotando los minerales, las exportaciones están cayendo. La única actividad minera que hay es la de los chinos, que están explotando el oro en los ríos amazónicos, están envenenando los ríos, pero nadie les dice nada. Y la página 4 del siglo XXI está dedicada a un análisis de la situación de la inversión en salud y observa el hecho de que en realidad hay que tomar en cuenta que el dinero que se destina a la salud no es un gasto, es una inversión, porque ocurre que los países que tienen mejor salud son los que mejor están, así como los países que tienen mejor educación son los que mejor están. En fin, ya sabemos cómo el Oxford Economics había anticipado que Bolivia iba a ser el país muy golpeado por el virus chino, en vista de que es el menos preparado del planeta para enfrentar a este virus. Eso es. Y además, una observación final. Están mencionando siglo XXI el hecho de que un cabildo digital estaba pidiendo que se castigue al MAS, que se proscriba al partido del cocalero, que se le quite la personería jurídica, pero siglo XXI dice, ¿no sería más bien equivocada esa táctica? Porque sería en este momento, un partido que se está derrumbando, que se está cayendo, le tiras una tabla de salvación si lo proscribes, ¿verdad? Es lo que dice el siglo XXI. Ya sabes, si te gusta esto, pues te suscribes y de esa manera nos ayudas y nos mandas algunos mensajes. Muchas gracias, mucho gusto, hasta luego.